de Dios. Pues gloria a Dios, porque precisamente el título del mensaje de hoy es una pregunta muy directa y muy concreta. ¿Estás firme en la palabra de Dios? Y yo diría que si hay algo de lo cual no hemos de tener duda para empezar y empezar bien, es que toda la Biblia, toda la palabra de Dios entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es auténtica palabra de Dios. Todos los libros que hay dentro de la Biblia son importantes y necesarios. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Podemos ver algunas Biblias, como por ejemplo la mía, la Thompson, que hay muchas partes de la Biblia que las escriben en letras rojas. No sé si vosotros tenéis algún tipo de Biblia de esas. Sí. Eso no quiere decir que eso que está en rojo sea más importante que lo que está escrito en negro, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que algunas partes de la palabra de la Biblia parecen crear un mayor interés que otras. Me imagino que eso os pasa a todos, ¿o no? Una de esas partes podría ser la segunda epístola de Timoteo, a Timoteo del apóstol Pablo. ¿Y esto por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué os digo esto? ¿No os habéis dado cuenta que cuando una persona está a punto de morir, que le queda poco de estar en este mundo, se le presta más atención a sus últimas palabras? ¿No se está más atento de lo que dice alguien que le queda poco de estar aquí en este mundo? A lo largo de una vida te han podido decir millones de cosas, sabe Dios. Pero en cambio, cuando son las últimas palabras de una persona, eso crea una expectación grande, crea te pones más ahí con la oreja pegadita porque no quieres perder nada. Te resulta importante el escuchar qué es lo que esa persona quiere decir en sus últimos momentos. Fijaos que al final de esta última epístola de Pablo, él habla de la certeza de una recompensa por haber sido fiel a Dios en tiempos difíciles y de peligro, porque el apóstol Pablo vivió tiempos muy difíciles y de mucho peligro. De hecho, la vida le costó. ¿Estás seguro que esas últimas palabras de una persona marcan a aquellos que las escuchan? Cuando tú escuchas las palabras de una persona que va a partir de este mundo, esas últimas palabras, y más si es un ser querido, en ningún momento te dejan indiferente. Yo recuerdo perfectamente las últimas palabras de mi padre cuando partió. Y me acuerdo perfectamente, incluso que fue un 9 de marzo, que era domingo. Mi padre ya llevaba un tiempo enfermo y se le habían formado como unos coágulos en la cabeza, y entonces había veces que veía cosas que no existían, que no estaban ahí. Pero recuerdo que le llevábamos al hospital y era entrar por una puerta de urgencias y nos lo daban por la otra, o sea que no lo querían tener. Y estaba en casa. Y ese domingo en concreto estábamos viendo la tele en casa, mi madre, mis hermanos, y mi padre estaba en la cama. Y llamó mi padre, y mi madre le dijo a una hermana: anda, mira a ver qué quiere papá, hija. Y entonces vino mi hermana al salón y dijo: dice papá que vayamos, que se va a morir. Y dice mi madre: ay, este hombre, venga, vamos para allá, a ver si se anima. Llegamos a la habitación, estaba mi padre en la cama,
y estábamos todos allí. Es como si pasara revista a la tropa, se quedó mirando así, nos miró a todos y únicamente dijo: Pedro, pescador, estoy preparado. Y se murió. Eso indudablemente para mí quedó marcado y para mis hermanos también. Pero yo tuve ese privilegio de quedarme, entre otras cosas, con ese recuerdo de la fe que mi padre tenía y realmente marcó mi vida, junto a ese inmenso amor tan grande que mi padre tenía y que siempre nos mostró, porque nosotros fuimos 12 hermanos y de los 12 vivimos 9. Yo siempre digo de broma que viven 8 y yo me mantengo. Pero vamos a leer ahora la porción de la palabra que tenemos para hoy y luego entenderéis el porqué de esta introducción que os he hecho. Y vamos a empezar por 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Y dice así la palabra del Señor: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le decía Pablo a Timoteo. Ya le está poniendo a Timoteo en aviso, ya le está diciendo: prepárate, le está advirtiendo que serán tiempos difíciles, iban a ser tiempos llenos de problemas, tiempos llenos de incertidumbre, tiempos tensos y tiempos, como dice Pablo, peligrosos. Y ahora vamos a 2 de Timoteo 3, pero del verso 14 al 17, cuando dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Qué importante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, amén, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me vais a permitir que destaque estas 4 frases. La primera, inspirada por Dios, es decir, llena del aliento de Dios. Esa palabra, la palabra ha salido de Dios. La segunda, útil para enseñar. ¿Por qué? Porque es la mejor guía que tenemos hacia la santidad en nuestras vidas, la palabra de Dios. 3, que habla aquí, para redarguir, para convencer del error y demostrar así la equivocación. La palabra de Dios por sí mismo y a través del Espíritu Santo te convence, te trae convicción de tus errores, de tus equivocaciones. Y cuando tú estás convencido, ¿qué haces? Cambias. Y 4, para corregir. De esta forma, poder enderezar el camino, ¿de qué? De todos aquellos que han caído y muchos se han apartado, para que vuelvan al camino de la verdad, para que vuelvan al camino de la perfección y para que puedan ser dirigidos a esa vida que a todos por fe nos espera, que es en la vida eterna. Y seguimos con el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, el siervo de Dios, tiene que prepararse todos los días. No te puedes conformar con lo que sabes hoy. No te puedes conformar con lo que hoy tienes. Dios, no dudéis que tiene mucho más para cada uno de nosotros. Y eso requiere también una preparación. Y una preparación en el Señor significa que tienes que tener comunión con Dios,
tienes que orar, tienes que leer la palabra diariamente. Y vamos a 2 de Timoteo ahora 4, versos del 1 al 8. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Gloria a Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarás la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quizás la palabra que emplea Pablo, comezón, yo no sé si todos sabéis lo que es esa palabra, qué es lo que significa, ya que no es una palabra muy común. Pero os diré que comezón es cuando la piel del conducto auditivo, es decir, del oído, se reseca y tiende a agrietarse y produce picazón. ¿Y qué sucede entonces? Que la piel se descarna, pierde su intensidad desde su superficie y posibilita el paso de bacterias. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a las propias concupiscencias. Es decir, que ese comezón se refiere que cuando hay quien se aparta de la buena y sana doctrina, no va a faltar quien vaya ahí a meterle cositas en el oído, en su corazón y en su mente. ¿Para qué? Para contaminar su vida espiritual. Y sigue el verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, que se van a apartar de la verdad y van a escuchar cosas que ni son verdad, ni le van a bendecir, ni les van a hacer crecer espiritualmente. Pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, porque al final tendrás su recompensa. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fijaros en algo. Pablo le dice a Timoteo que sea sobrio. ¿Esto qué quiere decir? Le está pidiendo que tenga un dominio propio sobre su propia persona, que sea una persona ecuánime, firme. Y fijaros que de forma contundente, ¿qué le dice también? Cumple. No le está diciendo, oye, mira, si no puedes, haz un poquito, no hace falta que te esfuerces mucho. No. El apóstol Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que cumpla, pero de una forma tajante y firme. Es decir, sí o sí tienes que hacer el cometido para el cual has sido llamado. Es tan importante, ya que le da a entender que ha de cumplir el qué, la obra ministerial a la cual ha sido llamado a hacer. Y eso también hoy día es para nosotros. Nosotros estamos aquí porque hemos sido llamados por el Señor y cada uno tenemos una función y esa función tenemos que cumplirla sí o sí. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya sabía que le quedaba poco de vida. Es decir, cuando dice sacrificado, literalmente sería ofrecido. Es el derramamiento de su sangre, con la sangre de las víctimas, como la sangre de las víctimas en el altar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y ya no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amáis aquí la venida del Señor? Amén. Pues a todos os está esperando esa corona de justicia, porque el Señor es un juez justo. Y ahora en 2 de Timoteo 4, 16, 17 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Es decir, en los peores momentos que Pablo estaba ya pasando, se quedó solito. Pero eso también le pasó al Maestro, eso también le pasó a Jesús. Por lo tanto, Pablo dice, sí, me quedé solito en los primeros momentos, pero ¿qué hace? Como hizo el buen Maestro, como hizo Jesús, que le pide al Padre que no se lo tomen en cuenta, que los perdonen. Pero el Señor estuvo a mi lado. Ya no estaba tan solo. El Señor estaba al lado de Pablo y me dio fuerzas. No solo estaba allí mirando lo que estaba pasando Pablo. Ahí el Señor estaba para ministrarlo, para darle fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Es decir, Dios tenía un propósito para Pablo y ese propósito sí o sí se iba a cumplir. Así fue librado de la boca del león. La situación está claro que es la siguiente. Pablo estaba terminando ya su última epístola a Timoteo. Vemos cómo Pablo advierte a Timoteo de los tiempos duros y difíciles que le van a venir. Que si estaban viniendo malos, todavía iban a venir peor. Y cuanto más duros, fijaros, cuanto más duros, cuanto más difíciles son esos momentos y más tensión hay, más se exige del ministerio que Dios nos ha dado. Es así. Cuanto más dura y más difícil está la cosa, más nos tenemos que exigir nosotros mismos. Porque tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, firmes en el mandato que Dios nos ha dado, firmes en el ministerio. ¿Por qué? Porque servimos a Dios, no al hombre. Amén. Pablo habla de todo el mal que marcaron sus últimos tiempos. Los hombres se amarán a sí mismos. Es decir, que el amor hacia los demás desaparece. Amarán al dinero y a los placeres mucho más que a Dios. Eso solo tiene un resultado final, condenación eterna. Pero Pablo en la epístola a los Romanos, podemos ver en el capítulo 1, versos 29 y 31, nos define claramente qué humanidad, qué sociedad vamos a encontrarnos, cómo sería esa sociedad que iba a venir, que no hace falta que venga ya, no hace falta buscar mucho porque ya la tenemos. Y dice en el verso 29, estando atestados de toda injusticia, atestados, es decir, estamos hasta la coronilla, hasta aquí, de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Vaya sociedad, ¿no?, que nos plantea Pablo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quién dijo que tenía ganas de salir a dar una vuelta?
Pues mirad lo que no vais a encontrar, ¿eh? Y diréis, ¿todo esto nos espera? No. No hace falta, como os decía, que esperéis. Ya lo tenemos aquí, desgraciadamente, en esta sociedad que estamos viviendo. Lo peor de todo es que muchas personas que practican tales cosas, qué triste, porque dicen que son creyentes, pero su actitud no es la de un creyente. De ahí que Pablo le diga a Timoteo que se aparte de ellas. Échate a un ladito y ni mires. Todas estas personas tendrán líderes, tendrían sus líderes, y de hecho los tienen. Y se meterán en los hogares y en las familias, se harán su huequito para poder entrar en tu casa, haciéndose con adeptos, que hasta la peor de las ideologías siempre encuentra adeptos. Pero ¿cómo serán esos adeptos, esas personas? Indudablemente personas simples y sin conocimiento de la palabra de Dios, porque si no, no se meterían en muchas cosas. Serán personas con curiosidad. Hay un refrán popular que dice que la curiosidad mató al gato. Por conocer enseñanzas religiosas nuevas, pero carecen en todo momento de capacidad para llegar a la verdad, que la verdad es Cristo, y mantenerse en ella. Si no son capaces de llegar, ¿cómo se van a mantener? Y lo que está clarísimo es que ese tipo de personas van a ser un buen caldo de cultivo. Son muchas personas que asisten a congregaciones, se sientan y no hacen nada por la obra de Dios, popularmente conocidos como calientasillas, que cuando se cansan de esa silla de la iglesia donde están, se marchan a otra y siguen haciendo lo mismo. ¿Y eso qué es? Nada de provecho ni para ellos ni para la obra de la extensión del reino. Pero, como os decía, estos falsos maestros que también se hacían sus adeptos en los últimos tiempos, también tendrán limitaciones. No todo va a ser un caminito de rosas. ¿Y por qué digo eso, que van a tener limitaciones? Porque siempre habrá hombres y mujeres de Dios, auténticos siervos de Dios, y van a ser quien van a descubrir a todos estos falsos. Y se verán como realmente son, personas de mentes corrompidas, sucias, así como rechazadores de la verdad y la fe, ya que sus vidas y sus propios actos van a ser quien los delate. Pablo nos habla que también en estos últimos tiempos, como hemos oído, va a haber persecución. Le dice a Timoteo que tendrá que soportarla pacientemente como él hace. Pablo no pide nada que él no sea capaz de hacer. Eso muchas veces lo hemos dicho en la iglesia del Señor. A veces que le puedes decir a un hermano, oye, ¿puedes hacer esto? Jo, pastor, es que yo esto, oye, que yo no te pido nada que no haga yo. Si no quieres tú, yo lo haré, me da lo mismo. Porque hay que predicar, pero predicar con el ejemplo. Yo nunca puedo pedir nada que no esté dispuesto a hacer. Y Timoteo es pleno conocedor de la integridad de Pablo, porque Pablo era un hombre íntegro frente a todos estos enemigos de la verdadera fe. Pablo no cede nunca, no da un paso atrás, como dice el dicho, ni para coger carrerilla. Él sabe en quién ha creído y va siempre hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy día, en el 2021 que estamos, hay hermanos en la fe
que también están sufriendo persecución hasta la muerte, y lo sabemos. Esta mañana hablaba con la hermana en el coche viniendo, porque un pastor de Costa Rica me mandó un vídeo de cómo detenían a un pastor en Canadá, que dice que allí están persiguiendo a los pastores, a la iglesia, y lo estaban esposando nada más bajar del avión. Timoteo entendía claramente que todos los llamados hijos de Dios, de una forma o de otra, sufren en algún momento persecución. La persecución más familiar, valga la redundancia, ¿cuál es? Cuando tú te conviertes, cuando decides convertirte, cuando decides entregar tu vida al Señor, y los primeros que te atornillan son de la familia. Pero ¿dónde vas tú ahí? Si esto es una secta, ¿pero dónde te has metido? Yo me acuerdo cuando me convertí, que lo primero que me dijo mi familia, ¡qué vergüenza! Te has metido en una religión de gitanos. Sí. De hecho, mi familia son todos de misa de 9, que digo yo. El único convertido que hay soy yo. Pero también ahí como Pablo, al pie del cañón. No doy un paso atrás, siempre hacia adelante. En los 30 años que llevo en el Evangelio he conseguido algo. Y es que ahora ya no se meten conmigo. Solo me dicen, no nos cuentes nada de tus cosas. Timoteo entendía claramente que todos los llamados hijos de Dios, ya digo, de una forma o de otra, iban a sufrir persecución. Y es cierto. Y seguro que de los que estáis aquí, algún familiar o vecino o compañero de trabajo de ellos, pero ¿cómo vas ahí a esa iglesia? Madre mía, eso es una secta, eso... No. Lo primero, que Cristo no era religioso. Y si hay algo que tenía claro Timoteo que es que su confianza por encima de todo estaba puesta en Dios. Y más con el ánimo y el ejemplo y el testimonio que Pablo le daba. Él permanecería fiel. Pasara lo que pasara, siempre permanecía fiel, sin importarle las consecuencias que le pudiera traer. Si hay algo en lo que Pablo insiste a Timoteo, ¿qué es? Es que siempre permanezca fiel a la palabra de Dios, porque Pablo sabía y era consciente de los beneficios que trae a tu vida, tanto física como espiritual, el permanecer firmes en la palabra de Dios. Sus maestros, como su abuela Loida, su madre Eunice y el propio Pablo. El padre era griego y su nombre, como todos sabemos, Timoteo, es de origen griego, que significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Solo con ese nombre que le pusieron y lo que significa, ya tenía mucho ganado. Aleluya. Tenía mucho ganado ya. Aquí en España unos años, los que ya tenemos una edad nos acordamos que cuando empezaron a venir todos los culebrones, Disparamérica, las telenovelas, todo aquello que te morías y no se habían acabado todavía todos los capítulos, con los nombres que tenían, luego en el juzgado había cola para poner los nombres de las chicas y de los hombres que salían en las telenovelas. Falta de madurez, porque hay nombres que si se los pones a un hijo ya lo estás maldiciendo. ¿Y qué importante es esto? Timoteo desde pequeño, fijaros, había aprendido ya la palabra en su propio hogar. Desde chiquitito ya había sido instruido por su madre, por su abuela. Y no dudéis que los padres de hoy día harían muy bien
en seguir este maravilloso ejemplo de la familia de Timoteo. El instruir a los niños desde chiquititos, en la instrucción desde pequeños en casa, a sus hijos de la palabra de Dios. Es cuando yo en esta vida lo he oído un montón de veces, cuando algún niño hace algo y cierta familia dice, es que en el colegio no le enseñan educación. No, señora, la educación la tiene que traer de casa. En el colegio va a aprender ciertas materias, matemáticas, lengua, geografía, lo que esté estudiando. Pero la educación, tu hijo, el mío y la de todos, la tiene que traer de casa. El problema que hay es que muchas veces los ejemplos que hay en casa, por lógica, los niños los copian y luego pasa lo que pasa. Y como he dicho algunas veces, luego los padres se enfadan. ¿Y este niño a quién saldrá? Mírate al espejo a ver si te suena la cara. Todo lo que aprendió Timoteo de la palabra de Dios sería para él una verdaderamente fuente de salvación. Si cierto es que sus primeros maestros fueron judíos, lo prepararon para aceptar a Jesús como Mesías al escuchar el Evangelio. Por tanto, Timoteo fue el resultado final y resultado bendecido de las enseñanzas y la educación que recibió en su hogar. Gloria a Dios por esas familias que instruyen a sus hijos desde chiquititos en la palabra de Dios. Amén. Si me permitís, compararé a los niños con un puente en construcción. Ahora diréis, ¿por dónde va a salir este? ¿Por qué? El puente siempre te va a llevar a un territorio nuevo o a otro lado. Siempre te va a llevar a salvar un obstáculo. Porque si todo fuera rasito, ¿para qué querías un puente? A nuestros hijos tenemos que ayudarles a construir estos puentes que son su desarrollo para poder alcanzar metas en esta vida. Por ejemplo, el puente a la salvación. Para unos padres cristianos es motivo de bendición y de gozo el que el poder traer al mundo una nueva vida, que es su hijo. Pero ha de ser prioridad para todos los padres el mostrarles el camino hacia la vida eterna y a la salvación. Porque mientras que la vida eterna llega, esos niños aquí en la tierra van a tener un muy buen adelanto del premio que significa tener una vida eterna en el cielo. La vida, los problemas, todo aquello que hagan, lo van a llevar y lo van a aceptar de una forma muy diferente. Por eso es necesario llevarles a los pies de Cristo e instruirles en la palabra de Dios. Amén. Pero también os podía hablar de otro puente para los niños, el puente al respeto por sí mismos. Qué importante es eso, ¿verdad? A la hora de instruirlos, de que esos niños salgan también firmes en la palabra de Dios. El mostrarles el respeto por el valor a su propia persona. Porque cuando uno no se respeta, ¿a quién va a respetar? Así es. Pero Dios lo que nos enseña es que para Él somos muy importantes. Y esa importancia que Dios nos da se tiene que reflejar en nosotros mismos. Y decir, si yo valgo mucho para Dios, yo tengo que cuidarme. Yo tengo que hacer las cosas bien para que yo siga siendo un gran valor para Dios. Amén. Necesita recibir edificación en su propio hogar, ya que en su hogar es donde realmente va a coger toda la influencia de todo lo que haga. Lo que hagan en su casa, por lógica, es lo que el niño va a hacer. No quiere decir que sean todos los casos, pero generalmente. Y hay algo muy claro. Lo normal es que
todo lo que hace el niño, como os digo, es el reflejo de lo que ve en su familia, empezando por sus propios padres. Y por último diría el puente a algo muy importante, hacia la autodisciplina. Qué importante desde niños instruir a los niños. ¿Para qué? Para que tengan autodisciplina. Como padres todos sabemos que a los niños les gusta hacer su voluntad, lo que les apetece. ¿Tenéis alguno un hijo que no le gusta hacer lo que le apetece? ¿Me lo prestáis un rato? Dios les dice en su palabra que sean obedientes a los padres. Es la responsabilidad de los padres el instruirlos para que se sometan a esa obediencia. Y ahí comienza esa formación, con esa disciplina. Y el hacer esto no tiene que suponer un castigo, sino una gran expresión de amor hacia ellos. ¿Cómo voy a castigar a mis hijos? Eso es no quererlos. No, el disciplinar a tus hijos es una muestra de amor hacia ellos. Fijaros que nos dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Gloria a Dios. Y esta disciplina impuesta por los padres forma a los hijos en hábitos ¿de qué? De autodisciplina. Qué importante. Pero vamos a seguir con Pablo y Timoteo, aunque esto que os estaba diciendo es pura instrucción desde pequeñitos. En el corazón de Pablo está que Timoteo sea en todo momento un ministro fiel, es decir, que haga las cosas conforme Dios las dice. Le recuerda, por encima de todo, que Cristo juzgará a todos los hombres y también a los predicadores, también a esos siervos. Ninguno nos vamos a librar de ese juicio. Cristo será quien juzgue la auténtica calidad, no cantidad, del ministerio que cada uno hayamos tenido. Él es el que nos va a juzgar. Pablo le encarga que predique fielmente la palabra. En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, ha de proclamar la verdad. Y esto ha de hacerlo en toda ocasión. Es decir, siempre. El Evangelio ha de predicarlo siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Hay tres palabras también claves en el ministerio que el apóstol Pablo encarga a Timoteo. Y esas tres palabras, ¿cuáles son? Instar, reprender y exhortar. ¿Qué tres palabras más grandes? Por lo tanto, una parte del ministerio de Timoteo que será instar en un claro esfuerzo a convencer. Y al hacerlo, éste apelará a la razón. Pero a veces también tendrá que reprender, corrigiendo ¿con qué? Con autoridad. La autoridad que le viene de parte de Dios. Amén. Apelando así a la conciencia de las personas. Y cierto es, y lógicamente, que tendrá también el que exhortar, animando a todo aquel que le escuche en un gran esfuerzo por afectar su voluntad, porque cambie. Sin duda, Timoteo, todo esto tendrá que hacerlo con mucha paciencia y mucho amor, porque no puede ser de otra manera de parte de un siervo de Dios, a través de una muy cuidada y exquisita enseñanza. Fijaros qué le dice Pablo a Timoteo, que como hemos visto, que llegará el día en el cual los hombres dejarán de tener deseos de escuchar sanas doctrinas y seguirán sus propios apetitos. Es decir, va a llegar un momento que las personas ya no les va a apetecer ni venir a la iglesia,
van a preferir ir al bar del frente a ver el Madrid-Barça, a ir a los toros o donde quieran ir. Pero la preferencia no va a ser la palabra de Dios, el escucharla, ni congregarse. Pues tristemente creo que ya digo que esos tiempos que nos habla Pablo ya los estamos viviendo. Fijaros qué perdición para el ser humano que también le dice que apartarán los oídos de la verdad para escuchar mentiras. Desgraciadamente hay muchas personas que se gozan y disfrutan escuchando chismes, embustes, murmuraciones, y en cambio la palabra de Dios es como si le molestara. ¿Y cuál ha de ser la actitud de Timoteo? Ser sobrio en toda circunstancia, estar firme. Timoteo no debería perder el tiempo hablando de falsas enseñanzas. A mí me ha pasado muchas veces, 7 años que he estado de pastor en una cárcel de alta seguridad, y a veces me venían presos porque, claro, el diablo es muy espabilado. No voy a hablar los presos porque la palabra nos enseña que nuestra lucha, ya sabéis, no es contra qué, ni contra carne, ni contra sangre. Pero el diablo también usa personas. Y entonces, a veces cuando estaba en la cárcel, pues me venían presos. Ay, pastor, mire, quiero que preguntarle esto. Cuando te querías dar cuenta, como no tuvieras un poquito de discernimiento, entre 3 o 4 te habían liado media hora y ya te tenías que ir porque ya no podías predicar, ni culto, ni nada. Total, para nada. Entonces, aquí Timoteo no debería perder el tiempo hablando de falsas enseñanzas, porque luego te venían, ay, es que me ha dicho el cura don fulano, o me ha dicho la monja, la hermana, no sé qué. Yo recuerdo que les decía que no deberían fumar, y había una tal María, me parece que se llamaba, una monja en la cárcel, y esta lo que hacía es que después de cada misa, con un paquete de Winston y otro de negro, les iba repartiendo cigarros a los presos que iban a misa cuando acababa la misa, para que el domingo siguiente volvieran a ir. ¿Es lo que es? A mí, yo estuve 7 años entrando a esa cárcel. Todos los días que entraba me cacheaban, me pasaban por el arco, cogían la Thompson, la gorra esta, y empezaban así, la abanicaban todas las hojas. Venía el cura, venía la monja, hola, buenos días, hasta la cocina, para adentro. Y bueno, la monja sí, llevaba unos bolsillos que yo creo que le pillaban todo el hábito, porque si le daba un cigarro a cada uno, allí llevaba un estanco debajo de la falda, porque era imposible llevar todo eso. Pero bueno, es lo que hay. Por eso, Timoteo lo que tenía que hacer era ganar almas perdidas. Esa era su labor. No hacer otras cosas. Ni repartir tabaco, ni jamones, no. Almas para Cristo. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Tú coges el reino de Dios y su justicia, y si te gusta el jamón, ya Dios te pondrá un pata negra en condiciones para que le metas mano. Pero primero, su palabra. El tiempo del apóstol Pablo ya se iba terminando, ya le quedaba poco. Y le habla a Timoteo de su cercana ejecución. Llega a decirle que su sangre es derramada ya como ofrenda al Señor. Pero aunque esto suene muy mal, que suene muy duro, este anuncio sin duda tiene el eco de la victoria para Pablo. Gloria a Dios. Y aun estando ya cercano el momento de su ejecución, el momento del final de su vida, Pablo reflexiona sobre su vida con mucha más satisfacción
que reproche diciendo que ha peleado la buena batalla como soldado. He terminado la carrera como atleta. He sido fiel a la fe como cristiano. Qué testimonio más grande el de Pablo a Timoteo. Qué herencia le está dejando. Y con estas reflexiones, Pablo ve segura su recompensa, la corona de justicia que el juez justo le entregará. Es posible que también pensase la injusticia de la sentencia dictada por el entonces malvado emperador Nerón. Cuando ve el trato de Pablo a su discípulo Timoteo, cuando veo ese trato de Pablo a Timoteo, ese trato de amor con que le enseña a Timoteo, de verdad, cuando estaba escribiendo esto, no podía evitar el traer a mi memoria a mi padre espiritual, que algunos ya lo conocéis, el pastor José Toro Portillo. Para mí, en el amor del Señor, yo siempre le llamo Pepito, cariñosamente. Bueno, y algunos ya le contagiamos, porque a veces dicen, ¿cómo está el pastor Pepito? Algunos que me preguntan. Con él hice por primera vez la oración de fe, me ministró y entregué mi vida al Señor. Yo me acuerdo que cuando entregué mi vida al Señor con Pepito, el hermano solamente tiene que echarte una mirada y te puede contar toda tu vida. Tiene un discernimiento tremendo. Y yo le decía, Señor, yo quiero, ya que me la has puesto como padre espiritual, yo quiero también tener eso. Y entonces él lo que tiene es el ministerio de liberación. Y eso es maravilloso. Hay quien le tiene mucho miedo, pero no olvidemos que al diablo tenemos que enfrentarnos hasta durmiendo. Y este es un gran hombre de Dios que Dios puso a mi lado para guiarme precisamente en los caminos del Señor. Y aparte de ser la voluntad de Dios, si hoy estoy aquí, se lo debo también a Él. Sin duda, todos sin excepción deberían respetar y honrar a quien Dios ha puesto a su lado para instruirle, como por ejemplo Pablo bendecía y honraba, Timoteo bendecía y honraba a Pablo. Yo desde aquí honro también a quien Dios puso a mi lado y gracias le doy a Dios porque todas las semanas, a pesar de la distancia, puedo seguir hablando con Él. Sigamos, ya digo, con Pablo y Timoteo, estamos ya acabando. Como os decía, la hora final de Pablo ya se estaba acercando. Y Pablo quiere tener a su discípulo amado, a Timoteo, a su lado. Fijaros que una de las cosas que le pide a Timoteo es que le traiga su capote, que era una prenda de abrigo, porque Pablo estaba pasando frío. Pero hay algo realmente que me impactó de las cosas que Pablo le pidió a Timoteo. ¿Sabéis el qué? Sus libros, es decir, su pergamino, los textos bíblicos escritos. Y esto me impacta, porque aun sabiendo que ya le queda bien poquito, hasta última hora quiere empaparse Pablo bien de la palabra de Dios, hasta el último instante de su vida. ¡Qué testimonio más grande para Timoteo!, ¿no? La palabra de Dios da un extraordinario valor a los cristianos cuando la leemos y más aún cuando la hacemos carne en nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo que todos sus amigos le han abandonado durante el primer juicio, como hemos leído antes,
pero al igual que Jesús, el Maestro pide que no le sea tomado en cuenta. Aunque tal soledad no fue al 100%, como os decía antes. ¿Por qué? Porque el Señor estaba siempre con Pablo. Amén. Al final le pide a Timoteo que salude a sus amigos, hermanos en la fe, como Prisca y Aquila o Onesíforo. Las últimas palabras de Pablo, de las que tenemos noticias, contienen una oración por Timoteo y también por todos los que lean esta carta. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Termino y solo deciros que el apóstol Pablo ya está preparado para morir, tal y como había vivido, con Cristo y para Cristo. Y de nosotros se podrá decir lo mismo. Deciros que el mañana es incierto, pero hoy ciertamente sí os puedo decir que es el día de tu salvación. Amén. Solo hay una forma y un camino, respondiendo afirmativamente a esta pregunta como Pablo hizo. ¿Estás firme en la palabra de Dios? Aleluya. Si es así, que Dios os bendiga. Amén.